cómo ser bendecidos. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto que vamos a mencionar era la figura y el símbolo de la presencia de Dios. Hoy no necesitamos ir a un lugar físico para disfrutar de la presencia de Dios. La historia comienza en el libro anterior, en Primera de Samuel, capítulo 4. El pueblo de Dios, la iglesia derrotada, el cristiano vencido por sus enemigos. Y cuando sucede algo así, como somos los hombres, lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien. Miren lo que dice Israel. ¿Por qué Dios nos derrotó delante de nuestros enemigos? Qué bárbaro, ¿no? Nadie dijo, che, algo hemos hecho mal. Consultemos a Dios a ver qué nos pasó, qué nos faltó, qué hicimos de más, qué hicimos de menos. Ahí nomás les surgió una buena idea y dijeron, traigamos el arca del pacto de Dios con nosotros, porque el arca del pacto es el símbolo, ahí está la presencia de Jehová Todopoderoso y los vamos a derrotar. Y dice que cuando trajeron el arca del pacto, el pueblo de Israel gritaba, los vamos a reventar, los vamos a cortar en tiritas, aleluya, gloria a Dios. Y dice que los filisteos, cuando oyeron ese griterío, se asustaron, dijeron, estamos en el horno. Israel ha traído el arca del pacto de Dios. Así que fueron y pelearon, e Israel fue vencido. Y huyó cada cual a su tienda, y cayeron como 30.000 hombres. En la primera batalla murieron 4.000, en la segunda 30.000. Y el arca, bien gracias, fue tan grande la derrota que los filisteos, como si fueran barras bravas robándose las banderas, se llevaron el arca del pacto a Filistea. ¿Saben lo que hacían los pueblos antiguos? Cuando vencían a un pueblo, robaban los dioses, y ahí viene el concepto de panteón. El panteón era el lugar donde tenían todos los dioses. Así que cuando vencían a un pueblo, le robaban al dios y lo ponían al lado de los otros dioses. Así que tenían no un dios, tenían cientos de dioses. Así que cuando ellos roban el arca del pacto, dice, un Dios más para nosotros. Y el Señor tenía algo que enseñarle a Israel y algo que enseñarle a los filisteos. Que el Señor es único. Porque algunos creen que de todo el panteón que hay, de todos los ídolos, imágenes, santos, vírgenes, gauchitos, no gauchitos, qué sé yo, el mejor de todo es Dios. No. Ninguno de esos son dioses, solo Jehová es Dios. Hay algunos cristianos que creen en los ritos, en los objetos, como si eso tuviera un valor espiritual en sí mismo. Hay gente que tiene la Biblia como un amuleto y cree que este medio kilo de papel tiene poderes espirituales. Así que anda con la Biblia acá en el pecho, pensando que cuando camina con la Biblia los demonios se hacen a un lado. Eso se llama bibliolatría. Y es idolatría eso. Hay algunos que no pueden dormir de noche y han encontrado la fórmula. Dice, yo para dormir de noche pongo la Biblia debajo de la almohada y duermo. Esa es una mentalidad muy supersticiosa. No alcanzaron a distinguir que es la presencia de Dios la que te bendice, no el objeto. Miren, vivimos en una atmósfera de paganismo y de idolatría que muchas veces se suma a formas evangélicas. Y si hay algo que la Biblia rechaza, es todo ese concepto mágico, supersticioso, pero no de los objetos paganos, de los objetos cristianos también. Por eso Israel fue derrotado y por eso a los filisteos les pasó lo que les pasó, que dice que a la mañana siguiente, cuando fueron al panteón, el dios Dagón
estaba caído delante del arca. Y pensaron que había sido un viento. Así que lo volvieron a parar. Van al otro día y otra vez Dagón caído delante del arca. Y ya se empezaron a llenar de úlceras, de enfermedades. Y empezaron a darse cuenta que estaban tratando con un Dios santo, que no habita en el medio del pecado, que no habita en el medio de la idolatría, que no habita en el medio de la superstición, de la magia, de la hechicería, que no podemos tener a Dios en el medio de nuestro panteón. Algunos creen en Dios, pero tiene al Dios horóscopo también por las dudas. Y deliberaron para ver cómo librarse de tanto mal. Y hasta que un iluminado dijo, ¿por qué no les devolvemos el arca del pacto a los israelitas? E hicieron eso. Reciben el arca del pacto y ¿saben qué? Israel no sabía qué hacer con la presencia de Dios. Así que el arca del pacto fue llevada a casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Y bueno, era una familia cristiana apática, indiferente, fría. Se habían acostumbrado al rito religioso, pero eso de estar ardiendo para Dios no tenía mucho sentido porque ellos estaban enfriados de Dios. Abinadab seguía ofreciendo sacrificios, seguía yendo al tabernáculo, seguía visitando a los sacerdotes, pero de presencia de Dios, nada. Y hoy nos hemos preguntado, ¿cómo podemos ser bendecidos? Y no somos bendecidos con la religión, ni con el rito, ni con el culto, ni con el programa, ni con el calendario de la iglesia, sino solo con la presencia de Dios. Miren, la apatía, la indiferencia y la frialdad no es una actitud y una conducta, es un inmundo espíritu demoníaco que te quiere alejar del Dios vivo. Con Abinadab lo consiguió. Teniéndolo todo, no tenía nada. Había pasado todo el reino de Saúl. Saúl nunca le interesó restablecer la presencia de Dios. Viene el segundo rey de Israel, David, 20 años después. Y cuando lo ungen rey y lo nombran rey, lo primero que dice, muchachos, ¿y si restablecemos la presencia de Dios? Así que David dice, lo vamos a traer. ¿Qué podemos hacer? Y alguien dio una idea, hagamos un carro nuevo. Así que David puso el arca ahí arriba. Y empezaron a caminar contentos. Y se iban acercando. Y parece que pisó una roca en un collado. Y el arca del pacto se inclinó, se iba a tierra. Y entonces dice que Usa, uno de los hombres que acompañaba, puso la mano para que no se caiga. Y dice que la presencia de Dios lo fulminó en ese lugar. Y murió en ese lugar. No es que se confundieron, estaban confundidos. El arca del pacto de Dios lo tenían que llevar los sacerdotes y cargarlo en el hombro de los sacerdotes. Tenía unos barrotes y lo tenían que poner los sacerdotes y llevarlo ellos. Dice que llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Y a diferencia de Abinadab, Obed-edom era un hombre amante de Dios. Abrió sus casas a la presencia de Dios. Le dio un lugar de honor a la presencia de Dios. Reconoció su presencia. No se acostumbró a su gloria. No puso a alguien para cuidar la gloria de Dios. Era un orgullo tener la gloria de Dios. Mira, con los filisteos estuvo 7 meses. Después en la casa de Abinadab, 20 años. Y como dicen los chicos, no pasa naranja. 20 años de cristiano y no me siento bendecido. 20 años de cristiano y siento que estoy donde siempre estuve. Pero dice que en la casa de Obed-edom, en 3 meses, Obed-edom fue bendecido y toda su casa. Cuando hay una familia que ama a Dios, cuando hay hombres y mujeres de Dios, que tienen pasión por su presencia, que están enamorados de Dios, Dios hace grandes cosas. Fueron al rey David y le dijeron, mira rey,
¿Te acordás de Obed-edom? No, ¿quién es? Y el del arca, ¿qué arca? ¿Te acordás el problema que tuvimos y que lo dejamos en la casa de Obed-edom? Sí. ¿Qué pasó? No sabés los tomates que está cosechando. Y cambió el auto. Y agrandó la casa. Y sus hijos están siendo bendecidos. Y está siendo una persona respetable. Porque la presencia de Dios está ahí. Y David era un hombre que amaba a Dios. Anhelaba su presencia. Así que dijo, si la presencia de Dios ha bendecido a Obed-edom, traigan el arca aquí. Vamos a buscar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios ahí hay bendición. Te animo de todo corazón que puedas arder por la presencia de Dios. Y que busques a Dios de todo corazón. Y que te desprenda de todo ese polvo de superstición que se te pega encima. Ese concepto de suerte, de amuletos, de ideas religiosas. Es Dios y solamente Dios. No es la religión de Dios, es en Dios. No es en el templo que es para Dios, es en Dios. No es en el pastor que Dios ha levantado, es en Dios. Es en Él y solamente en Él. Deseo de todo corazón que Dios te prospere y te bendiga y que prospere y bendiga toda tu casa, tu familia, tus hijos, tu negocio, tu emprendimiento, tu trabajo, tus estudios.